¿Cuántas veces te ha ocurrido que has estado en mitad de una confusión y has dicho algo de lo que te arrepientes? Y ese arrepentimiento, esa palabra, esa reacción, después ha desencadenado toda una oleada de malos sentimientos, de malas reacciones, de malas situaciones que tienen como causa esa reacción inesperada, esa reacción que no conecta contigo y que realmente esto es algo que no te ha pasado una vez, te ha pasado múltiples veces y siempre desencadenas la misma mala reacción con los mismos malos sentimientos. Si esto te ha pasado alguna vez, debes entender la diferencia entre responder y reaccionar. Son dos cosas completamente diferentes. El único problema al que te estás enfrentando si estás viviendo esta situación de forma constante es que cuando recibes un input, cuando recibes algo de una persona, de una situación, de cualquier característica, de cualquier tipo, de cualquier índole, esa situación conecta con tus emociones más viscerales y tratas de reaccionar de forma instantánea, no atendiendo a tu lógica, pues si realmente atendieras a la lógica, si realmente estuvieras ofreciendo una respuesta, nunca te arrepentirías y siempre todas las respuestas estarían de forma directa enlazadas con tu propio ser, con tu propia persona, pero nunca haces esto, sino que reaccionas de una forma emocional, de una forma impulsiva, diciendo palabras que no se corresponden con tu ser. Hay una frase bíblica que me gusta mucho que es: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que de ella sale, porque de lo que la boca sale del corazón procede. Y es aquí cuando tú empiezas a emanar por tu boca todo tipo de reacciones emocionales, eso empieza a desencadenar como un efecto en cadena, desencadena un efecto en cadena que básicamente involucra muchas emociones, muchas reacciones, involucra además una serie de palabras que tienen una energía la cual te empiezan a arrastrar a un estado de negatividad, a un estado de conflicto, a un estado de ausencia de paz mental. Y esto es algo que te está lastrando en la vida y tienes que entender cuál es la causa de todo esto. Al final, todo lo que vemos en este vídeo es identificar qué es causa y qué es consecuencia, para así empezar a poner ajustes, empezar a poner tu foco donde realmente vas a cambiar las consecuencias. El único problema al que tú te estás sometiendo ahora mismo es que tienes una consecuencia que es tu falta de paz mental. En este caso, ahora mismo, ¿cuál es la consecuencia? Que cuando recibes un impacto de una persona o de una situación, automáticamente reaccionas. Esa es la consecuencia. Pero ¿cuál es la causa? La causa es algo completamente diferente. Es no entender una sutil diferencia entre dos conceptos básicos. Y esta sutil diferencia cambiará absolutamente de forma radical la forma en la que te vas a relacionar contigo mismo y por ende con los demás. Así que presta mucha atención a este vídeo porque es crucial. Porque empezamos. Estoy seguro que hay multitud de situaciones que te dan una rabia tremenda, que conectan con esas partes que tú consideras oscuras, que no lo son, lo veremos en este vídeo. Si realmente tienes dudas, suscríbete a este canal porque esto lo vemos en todos los vídeos, pero hay muchas situaciones, muchas relaciones, muchas conversaciones que producen mucha ira en tu interior, que realmente conectan con esa parte de odio, con esa parte de frustración. Conectan con esas partes que no están relacionadas con tu ser, con todo lo contrario, con partes de tu ego. Y entonces, siempre que das una situación como esta, por ejemplo, a mí me pasaba en la universidad muchísimo, porque tenía una relación tóxica con la universidad, porque estaba forzado a estar en una situación en la cual no conectaba con mi ser y cada vez que iba a esa universidad, cada vez que iba a clase, sentía que estaba perdiendo el tiempo, que no estaba conectando conmigo, que todo lo que estaba haciendo no servía con mi propósito, que estaba de forma forzada de alguna forma. Realmente no estaba forzado porque tenemos libre albedrío y siempre podemos escoger un camino, pero estaba engullido por ese mundo exterior y no había sido capaz de despertar por aquel entonces como para tomar las riendas de mi vida con 18, 19, 20, 21 años. Y cada situación en la universidad era un estado de lucha. La universidad para mí fue un estado de lucha constante. Tal es así que ayer mismo soñé que volvía a la universidad y que me volvía a enfrentar a exámenes porque lo vivía como si todo lo que había pasado en la universidad había sido un sueño y justo ahora en el sueño despertaba y decía, madre mía, tengo que volver otra vez a esa pesadilla. O sea, fíjate el estado de lucha que tenía con la universidad y con el mundo educativo. También por eso, parte de mi propósito es ayudar al máximo número de personas a ver luz en este mundo educativo. Entonces, lo que ocurría es que yo en ese estado estaba constantemente luchando. Cada vez que veía a un profesor, en lugar de ver a una persona del mismo nivel que yo, veía a alguien que estaba por encima de mí, que trataba de influir de forma directa sobre mi carrera, trataba de enlazar, trataba de poner diferencias ante lo igual. De esta manera vamos a explicarlo de una forma simple y es, un profesor, el 99% de ellos, se creen como seres superiores a sus alumnos y por ende se ven en la posición de poder en la cual
tratan de dictar que tu futuro dependerá de lo que saques en ese examen. Tu futuro estará directamente relacionado con la nota que saques en la carrera. Si eres mejor estudiante, tendrás mejor futuro. ¿Y esto qué hace? Perpetuar un estado de confusión, perpetuar un estado de conflicto, sobre todo en personas como yo, que yo no me creía nada de eso. Yo decía, madre mía, qué confundido estás, amigo. Y eso que hacía, en lugar de ver la inocencia, o sea, en lugar de ver esta situación con inocencia y decir, madre mía, esta persona que confundida está, lo veía desde un estado de lucha, desde un estado de guerra. Decía, esta persona no me va a imponer a mí esto que tiene en la cabeza, y entonces estaba constantemente luchando, ¿vale? Esto, lejos de traerme paz, me traía un estado de guerra, un estado de conflicto, y solo estaba viendo conflictos. Iba a la administración de la universidad y solo veía conflictos. Y eso me producía una ira tremenda, y esa ira me la llevaba a casa. ¿Y esto por qué ocurría? Porque no hacía una diferencia clara entre contestar y reaccionar. Cada vez que yo recibía un ataque, mal llamado ataque, cada vez que yo percibía falsamente un ataque. ¿Por qué digo percibía falsamente un ataque? Porque yo percibía esto por no tener claridad sobre la igualdad de niveles, porque yo estaba aceptando como verdad la confusión que ese profesor estaba proyectando sobre mí, en la cual él se proyectaba como algo superior al resto. Eso es mi labor, aceptar como falso esa premisa, porque no es real, él la está aceptando como verdad. Mi misión es aceptarla como falsa, pues no es real. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hecho de yo haber caído en esa trampa, el hecho de haber tenido confusión en este nivel, implicaba que yo estaba constantemente contestando, estaba reaccionando. Eso implicaba que yo estuviera constantemente reaccionando a todo tipo de cosas, a nivel visceral, a nivel emocional, todo lo veía como un ataque. ¿Por qué? Porque no me había dado el tiempo de ver todo lo que estamos viendo en este canal. No me había dado tiempo a respirar, a ver que realmente esa persona no es diferente a mí, que no es mejor que yo. Por mucho que él en su confusión, por mucho que esa persona en su confusión trate de proyectar esa confusión sobre mí, mi misión era precisamente ver esa igualdad entre hermanos. Pero el hecho de no verlo así era lo que proyectaba ese estado de confusión, y era lo que hacía que yo estuviera constantemente reaccionando. No contestaba a nada, reaccionaba. ¿Cómo puedo diferenciar la reacción de una contestación? La reacción tiene una altísima carga emocional, tiene una alta carga emocional negativa sobre todo. ¿Cómo se ve? De forma física, en el plano físico, se ve a nivel tono de voz. Normalmente cuando reaccionas estás enfadado, estás con un tono de voz alto, la cara tiene unos gestos muy fuertes. Todo eso implica una reacción. Y el problema de esa reacción, que es la que tú estás viviendo, es que no estás reaccionando ante él, estás reaccionando ante tu propia falsa percepción. Y esa reacción te la llevas a casa. Y ahí está el problema. Que todo el mundo... Déjame en los comentarios si esto te ha pasado alguna vez, por favor. Porque realmente cuanto más sepas sobre ti, más sabré si conectas con este mensaje y más me podré explayar en estos temas tan importantes. Lo que ocurre es que cuando tú reaccionas, tú crees que estás contestando, pero lo que estás haciendo es reaccionar ante la falta de claridad que tú tienes, ante tu estado de confusión. Estás reaccionando ante ti mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Que esos estados negativos, toda esa parte negativa, esa mala energía, toda esa vibración, te la llevas a casa. Y entonces entras en bucle. Y entonces de repente te ves sumido en un estado de confusión tremendo que no sabes cómo terminar. No sabes qué hacer. Estás, de repente dices, Dios, qué mal me encuentro, no sé cómo salir de este bucle. Claro, una de las maneras por las cuales puedes salir de este bucle es aportando verdad a las causas que provocan todo esto. La principal causa que te hace reaccionar y no contestar es una falta de claridad en los niveles. Es decir, como tú estableces diferencias, ves que esa persona está por encima de ti, ves que esa persona, al ser diferente, podría atacarte, ¿vale? Porque tú no te puedes defender de algo que no sea igual a ti. Es decir, si tú y yo somos lo mismo, implica que si yo te ataco a ti, me estoy atacando a mí. Si yo entiendo esto, no te voy a poder atacar nunca porque yo quiero lo mejor para mí y por ende querré lo mejor para ti. Sin embargo, si yo te considero como diferente, te podría considerar como una amenaza y en cuyo caso tener miedo. Y si tengo miedo, te puedo atacar. ¿Me explico? Es que todo esto, joder, es que es tan importante. O sea, ahora lo veo tan claro y veo tan poca claridad a lo largo de toda mi vida que es súper importante que compartas este vídeo, la verdad. Entonces, la causa real por la cual reaccionas es esto, es la falsa percepción que estás aceptando como verdad. Se suele basar en esa diferencia de niveles. Y esa diferencia de niveles denota todo, porque tu ego se quiere considerar único en el mundo. Entonces, una vez entiendes esto,
Una vez comprendes la causa, una vez igualas a esa persona, al igual que tú te tienes que igualar a esa persona, no de forma forzada, sino viendo que él y tú sois lo mismo, no bajar a esa persona desde el ego. Es decir, no decir, esta persona está muy flipada, vamos a bajarle tratando de decirle un comentario negativo o tratando de fastidiarle. No, nada de eso. Si esa es la situación que estás viviendo, tú no tienes que bajar a esa persona, sino que tu persona se tiene que elevar al mismo nivel que esa persona. Es importante hacer clara esta distinción. Pero cuando estás en este punto, lo clave y fundamental es que cuando ves ese estado de igualdad, las reacciones emocionales no caben. Es imposible. Y entonces te vas a limitar únicamente a contestar. Es decir, si una persona te ataca y tú reaccionas emocionalmente, reaccionas porque crees en el ataque. Reaccionas porque crees en la diferencia de niveles. Porque realmente si tú percibes un ataque en tu hermano, es porque realmente estás viendo que tu hermano se considera diferente a ti o que tú te consideras diferente a tu hermano. Por eso te ataca y por eso tú percibes un ataque. Sin embargo, si tú realmente ves la misma situación que tu hermano hace sobre ti, pero en lugar de percibir el ataque ves la realidad, que es que eso que está haciendo tu hermano es una petición de ayuda por vivir confundido, automáticamente la parte emocional, la parte de reacción, la parte visceral pasa a un segundo plano. Y en primer plano empieza a florecer el qué, tu ser, en forma de qué, de contestación calmada. Pero claro, estoy pensando que hay muchos tipos de contestación, es decir, mucha gente que trata de alcanzar ese estado de relajación, ese estado zen, ese estado elevado, trata de forzarlo, trata de imponerse la imagen de que viven en un estado zen. Y ese es otro error de niveles, pues ese estado que tú consideras zen viene como consecuencia de entender esto. Entonces, si tú realmente recibes un ataque de tu hermano y tratas de actuar como si fueras una persona zen, pero sin saber estas bases, sin interiorizar estas bases que te estoy diciendo, que es la igualdad de niveles, si no ves esto, vas a tratar de contestar en base a una mentira y tarde o temprano vas a acabar reaccionando. Porque estás forzando algo que no se puede forzar. Tu ser no se puede forzar. Es imposible. Porque si pudieses forzar tu ser, implicaría que podrías forzar tu no ser. Y eso no puede ser. Entonces, para resumir muy rápido, tienes que diferenciar de forma clara lo que es reaccionar a lo que es contestar. Siempre que te veas envuelto en un estado mental de toxicidad, de negatividad, donde estás constantemente vinculando tu estado emocional a esa respuesta, estás reaccionando. Y toda esa energía, toda esa vibración te la vas a llevar contigo, pues no reaccionas ante tu hermano, reaccionas ante tu propia falsa percepción. Porque si tuvieras verdad sobre tu estado de confusión, no reaccionarías, contestarías. Y esa es la diferencia clave que tienes que hacer. La diferencia entre reaccionar y contestar. ¿Dónde está la causa? La causa está en la diferencia de niveles. En aceptar como verdad esa diferencia. El hecho de que tú veas diferente a tu hermano, lo ves superior, inferior, mejor, peor. Este hecho es lo que hace que creas en el ataque. Pues una persona que se crea superior o inferior va a tender a atacar o menospreciar a su hermano para defender su estado de poder o su estado de inferioridad. Y el hecho de que tú creas en esas diferencias es lo que va a hacer que tú puedas proyectar ese estado de ataque sobre tu hermano y ver ataque en tu hermano sobre ti. Pero si no ves eso y percibes la misma situación, pero ves la verdad, que no es más que un estado de confusión que tu hermano proyecta sobre ti, no vas a reaccionar, sino que vas a contestar. Y vas a alcanzar eso que muchas personas llaman estado zen. Esto es un camino, por eso lo que debes hacer es, en cada situación en la que te veas reaccionando, acordarte de este vídeo para ver la diferencia entre contestar y reaccionar y ver cuál es la causa que hace que estés reaccionando de forma emocional. Y por supuesto, envía este vídeo a esa persona que está reaccionando constantemente. Envíaselo, porque si no vas a estar perpetuando su estado de confusión de forma constante en todos los ámbitos y esa persona va a estar proyectando su confusión sobre ti, reaccionando, proyectando su negatividad sobre ti. Y es fundamental romper este ciclo para que tanto tú como tu hermano, como yo, vivamos en un estado de paz que nos pertenece por derecho propio. Así que nada más, comparte este vídeo, suscríbete a este canal, de aquí te dejo otra joyita, nos vemos en el próximo vídeo.